Si desde tu infancia sentiste que el mundo parecía estar en tu contra, este mensaje puede ser la confirmación espiritual que tu alma estaba esperando, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría ni una simple enseñanza bíblica, es una revelación que ha sido ocultada durante generaciones y que ahora comienza a salir a la luz. Desde antes de nacer, los 144,000 elegidos han sido blanco de ataques invisibles, manipulaciones sistemáticas y guerras silenciosas destinadas a borrar su misión. ¿Te has preguntado por qué tu vida ha sido tan diferente? ¿Por qué tus heridas duelen más de lo normal? ¿O por qué tu alma anhela algo que no sabe nombrar? No es casualidad. Es señal de que tu espíritu carga un llamado sagrado, un llamado que el enemigo ha intentado apagar desde el vientre, pero no ha podido. Porque si estás aquí, respirando, con el corazón abierto, significa que el propósito aún está vivo, y lo que vas a descubrir en este video puede hacer que todo, sí, todo, cobre sentido por primera vez. Vamos a recorrer juntos las fases ocultas del plan divino que rodea a los elegidos, desde los ataques antes del nacimiento, pasando por la manipulación de la infancia, el dolor como arma, el despertar de dones, hasta el aislamiento espiritual que prepara el alma. Todo nos lleva hacia una sola cosa, el gran despertar profético de los 144,000. Y si tu corazón vibra al escuchar esto, tal vez tú seas uno de ellos. Este no es un contenido más, es un mensaje que podría reescribir tu historia espiritual desde las raíces. Por eso, te invito a quedarte hasta el final y abrir cada parte de tu ser a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque algo muy poderoso está por manifestarse, y puede tener tu nombre escrito desde la eternidad. Muy pocos lo saben, pero antes de que los ojos puedan ver la luz del mundo, ya ha comenzado una guerra. El alma del elegido, una chispa que proviene directamente del corazón de Dios, emite una frecuencia espiritual que altera el equilibrio del mundo invisible. Cuando un ser destinado a formar parte de los 144,000 es concebido, los cielos lo celebran, pero el infierno lo detecta. En el instante en que la vida empieza a tejerse en el vientre, algo sagrado se activa, y con ello, las tinieblas se movilizan. No es casual que muchos de los elegidos hayan sido gestados en medio de tormentas, enfermedades, inesperadas intentos de aborto, rechazos familiares o experiencias traumáticas en el útero materno. Desde la matriz, el enemigo intenta detener lo que el cielo ya selló. Así como Herodes intentó eliminar a Jesús aún siendo un niño indefenso, las fuerzas que se oponen al reino de Dios buscan cortar de raíz todo lo que representa amenaza a su dominio. ¿Crees que es coincidencia que tantos niños nacidos con un propósito espiritual vivan los primeros años marcados por el dolor, el abandono o la lucha por sobrevivir? No lo es. La palabra de Dios dice en Jeremías 1:5, «Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué». Este versículo no es solo poético, es un decreto profético. Hay almas que ya fueron separadas desde antes de encarnar, y su sola existencia provoca un temblor en los reinos de las sombras. Cada complicación médica en el embarazo, cada ausencia paterna, cada palabra dura lanzada contra la madre, son ecos de una batalla silenciosa. El enemigo no ataca al azar, reconoce lo que brilla, incluso cuando esa luz aún está oculta bajo piel y huesos en desarrollo. Muchos elegidos no fueron planeados por los padres, pero sí por Dios. Tal vez tú naciste en circunstancias adversas, sin estabilidad, sin cariño, en medio del caos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? No fue castigo, fue señal, porque si el infierno se movilizó para impedir tu llegada, es porque el cielo había planeado algo glorioso contigo. Satanás no teme a los religiosos vacíos, ni a los poderosos del mundo. Su verdadero temor son aquellos que cargan un diseño divino desde el vientre, aquellos que, aún sin entender nada, ya provocan terremotos espirituales con su sola presencia, y es por eso que muchos elegidos cargan marcas invisibles desde antes de nacer, luchas que otros no comprenden, cicatrices que no se ven, pero que afectan profundamente el alma. No es que seas débil,
es que tu existencia es una amenaza para las tinieblas, y cuanto más cerca estés del cumplimiento de tu llamado, más intensa será la oposición. Pero escucha esto con el corazón abierto. Ningún plan del enemigo puede anular el diseño de Dios. Si estás vivo hoy, no importa cuán tormentoso fue tu inicio, significa que el propósito sigue de pie. Aquello que debía destruirte, no pudo. Y eso es evidencia de que tu nacimiento fue una victoria espiritual. Ahora te toca comprender esta verdad y empezar a vivir como alguien que fue separado desde el principio. Porque si el enemigo luchó, tanto para evitar que nacieras, es porque tu misión es más grande de lo que imaginas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no encajaba en el molde común? Tal vez ahora comprendes por qué. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Si el enemigo no logra impedir el nacimiento del elegido, entonces despliega su siguiente estrategia: moldear su mente desde la infancia, porque sabe que la identidad, cuando se deforma desde 1900 temprano, puede tardar años, o incluso décadas, en ser restaurada. El campo de batalla ya no es el vientre, sino la cotidianidad del hogar, la escuela, los primeros círculos sociales. El sistema empieza a operar con precisión quirúrgica. La inocencia del niño es bombardeada con mensajes sutiles pero devastadores. No eres suficiente, no encajas, tienes que ser como los demás. Y así, poco a poco, se comienza a sepultar la esencia divina bajo capas de vergüenza, miedo y confusión. Los padres, muchas veces sin saberlo, se convierten en instrumentos de ese sistema. Algunos repiten patrones de rechazo o sobreexigencia, otros descargan sus frustraciones sobre el niño, y otros simplemente no saben cómo cuidar un alma tan sensible. La cultura también hace lo suyo. Caricaturas, canciones, redes sociales, todo enseña al elegido a dudar de su luz. Desde muy joven, el llamado espiritual empieza a percibirse como un problema de personalidad. Esa sensibilidad profunda que debería ser honrada es tratada como debilidad. Esa conexión espiritual que debería ser cultivada es diagnosticada como rareza. Y entonces, el elegido aprende a esconder lo sagrado que hay en él. ¿Te ha pasado que en tu niñez sentías cosas que no podías explicar? Sueños extraños, presentimientos, emociones que te sobrepasaban. Muy probablemente eras ya un receptor del Espíritu Santo, aunque no lo entendieras. Pero el sistema no permite que eso florezca. En lugar de orientarte espiritualmente, te desvía hacia el ruido. Y así, muchos elegidos crecen intentando encajar en un mundo que no fue diseñado para ellos. Comienzan a estudiar lo que no aman, a vivir como otros quieren, a comportarse como si fueran comunes. Pero en lo profundo de su alma, algo siempre les susurra: tú no eres esto. La Biblia nos muestra ejemplos claros de esto. Moisés fue criado en Egipto, bajo un sistema que no representaba su verdadera identidad. Aprendió costumbres, lenguajes y creencias que no le pertenecían, pero nada de eso pudo eliminar su llamado. Lo mismo pasó con José, que fue vendido por sus hermanos y arrojado a tierras extranjeras. Aún así, el propósito de Dios lo seguía de cerca. Lo mismo ocurre con los elegidos de esta generación. Aunque hayan sido manipulados desde pequeños, el sello espiritual permanece intacto, porque como dice 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y es en esa infancia manipulada donde comienza a gestarse una que marcará su vida adulta. El niño interior herido sigue clamando por ser reconocido. Por eso, muchos elegidos en su adultez sienten un vacío inexplicable, una nostalgia por algo que nunca vivieron plenamente, su esencia original. La buena noticia es que esa herida también puede ser la puerta para el despertar, porque quien recuerda el dolor de su niñez, puede también recordar el poder que fue ocultado en ella, y cuando lo hace, empieza a recuperar su identidad, paso a paso, como quien desentierra un tesoro que siempre le perteneció. ¿Y tú? ¿Has sentido que tu infancia fue una batalla silenciosa que aún no entiendes del todo? Tal vez estás más cerca de tu origen espiritual de lo que piensas, pero lo que viene después
revela la herida más profunda que el enemigo usó para intentar destruirte desde dentro. Cuando las estrategias externas fallan, el enemigo cambia de táctica. Ahora ataca desde dentro. Ya no basta con manipular al elegido desde fuera. Ahora busca fracturarlo en lo más profundo de su ser. Y para eso, utiliza una de las armas más silenciosas y efectivas del reino de las tinieblas: el dolor emocional, rechazo, abandono, traiciones, abusos, pérdidas. Son sembrados estratégicamente como bombas emocionales que, si no son sanadas, explotan en la adultez. Y cada herida no tratada se convierte en un muro entre el elegido y su propósito. Lo que debía ser canal de bendición, se transforma en prisión invisible. Lo que un día fue alma inocente, ahora carga una armadura de tristeza. Muchos de los 144,000 han vivido esto sin saber que era parte de un proceso espiritual. Se preguntan, ¿por qué me dolió tanto lo que a otros no les afecta? ¿Por qué parece que nací para ser herido? Y la respuesta es dolorosa, pero transformadora. Porque el enemigo no pierde tiempo atacando a quien no representa amenaza. Si el dolor llegó con tanta intensidad, es porque la luz que portas es igual de intensa. El enemigo intenta desconectarte de tu alma, porque sabe que si logras sanarla, liberarás una fuerza imparable. Por eso, intenta convencerte de que no vales, que todo ha sido un error, que la vida es injusta contigo. Pero eso no es verdad. Lo que pasa es que estás en medio de una guerra invisible, y tú eres el trofeo más codiciado. Jesús mismo fue llamado varón de dolores, en Isaías 53:3, alguien acostumbrado al sufrimiento, no porque no tuviera valor, sino porque su misión era tan alta que requería ser forjado en el fuego de la aflicción. El dolor, cuando es entendido desde una perspectiva espiritual, deja de ser castigo y se convierte en entrenamiento. Cada lágrima es una enseñanza, cada caída, una preparación, pero el enemigo hará de todo para que no lo veas así. Buscará que odies tu pasado, que reprimas tu historia, que veas tus cicatrices como debilidades. Sin embargo, en el reino de Dios, las cicatrices son trofeos de victoria, porque muestran que pasaste por el infierno y saliste con vida. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo: hijos, riquezas, salud, y aún así, no perdió su conexión con Dios. Fue probado porque su alma representaba un desafío para las tinieblas. Lo mismo ocurre con los elegidos. Hay etapas en las que todo parece romperse, relaciones que se desmoronan, traiciones que duelen más de lo que deberían, silencios de Dios que parecen eternos. Pero en medio de esa oscuridad, hay una chispa que no se apaga. Es la voz del Espíritu Santo que, aunque tenue, sigue susurrando: no estás solo, esto también pasará, tu historia aún no ha terminado. Y aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir: el dolor es el preámbulo del despertar. Muchos elegidos no habrían buscado a Dios si no fuera por la herida que los empujó hacia lo alto. Y es ahí donde todo cambia, porque cuando un elegido comienza a ver sus heridas como portales de poder, se convierte en un canal de sanación para otros. Lo que lo destruyó, ahora lo levanta. Lo que lo hizo llorar, ahora lo capacita para consolar. Como dice 2 Corintios 1:4, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El dolor deja de ser un obstáculo y se transforma en propósito. Y si lo que más te dolió fue, en realidad, la forma en que Dios estaba preparando tu llamado, ¿estás dispuesto a mirar tus heridas con otros ojos? Lo que viene a continuación revelará que, aún en medio del vacío, la luz comienza a manifestarse, y con ella, los dones sagrados empiezan a despertar. Cuando el dolor ya no logra silenciar al elegido, algo comienza a activarse en lo más profundo de su ser. Es como si una semilla escondida durante años, tal vez desde el vientre, comenzara a romper la tierra del alma herida. Ese brote, aunque frágil al principio, es poderoso. Se trata del despertar de los dones espirituales. De repente, el elegido empieza a tener sueños que parecen mensajes, presentimientos que se cumplen, lágrimas inexplicables en momentos de silencio, sensibilidad extrema a la presencia de personas o lugares, y sin que nadie le enseñe, comienza a orar con palabras que no entiende,
a sentir el sufrimiento de otros como si fuera propio, a intuir cosas que aún no han sucedido. Este despertar no es aleatorio. Está escrito en el ADN espiritual de los elegidos. El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, deposita desde antes del nacimiento una combinación única de dones, carismas y capacidades proféticas que serán activadas en el tiempo exacto. Romanos 11:29 lo confirma, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque el sistema haya intentado apagarlos, aunque el enemigo haya sembrado confusión, esos dones no se pierden, solo estaban dormidos, esperando una chispa para despertar. Y es curioso cómo suelen emerger justo cuando el elegido se siente más perdido, porque el cielo sabe que a veces es necesario tocar el fondo para mirar hacia arriba. Pero con el despertar viene también una nueva guerra, la guerra de la duda. El enemigo, al ver que no pudo impedir el nacimiento ni destruir la esencia del elegido con dolor, intenta ridiculizar sus dones. Usa las voces externas para hacerle creer que está loco, que está imaginando cosas, que es demasiado espiritual o sensible. Incluso dentro de ambientes religiosos tradicionales los dones son malinterpretados o suprimidos. Y así, el elegido comienza a reprimir lo que Dios le dio, por miedo al juicio humano. ¿Te ha pasado alguna vez que compartiste una experiencia espiritual profunda y fuiste rechazado o burlado? Entonces entiendes el conflicto. Pero esa reacción no es señal de error, es señal de autenticidad. Lo divino siempre incomoda a los sistemas humanos. La Biblia está llena de ejemplos de este patrón. José soñaba con el futuro desde adolescente, y sus hermanos lo odiaron por eso. Daniel interpretaba visiones, y fue arrojado al foso de los leones. Jesús sanaba, profetizaba, liberaba, y fue crucificado. Los dones espirituales, cuando son verdaderos, suelen generar resistencia, pero también abren caminos, porque cuando un elegido abraza sus dones, empieza a caminar con una autoridad que no viene del mundo, sino del cielo, y es en ese momento que su vida comienza a alinearse con un diseño más alto. Ya no se trata de sobrevivir, se trata de manifestar el reino de Dios en la tierra. Por eso, si estás experimentando un despertar espiritual, aunque no lo comprendas del todo, no lo reprimas. Pregúntate, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué quiere decirme el 1900? Cielo con estos sueños, estas visiones, esta sensibilidad? Busca en la Biblia, ora en lo secreto, pídele al Espíritu Santo que te confirme y te guíe, porque si lo haces, Él lo hará. Jesús dijo en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. No necesitas entenderlo todo ahora, solo necesitas estar dispuesto, porque lo que ahora es solo una chispa, puede convertirse en fuego. ¿Estás listo para dejar de esconder tus dones y empezar a usarlos como armas de luz en un mundo en sombras? Pero atención, cuando el elegido comienza a brillar, el enemigo redobla su ataque, y lo que viene a continuación es la fase más silenciosa y peligrosa de todas. Quando os dones começam a despertar, o mesmo mundo que antes ignorava o elegido agora o observa com desconfiança. O despertar incomoda, e a luz que começa a brilhar nos olhos do chamado provoca resistência tanto em ambientes mundanos quanto religiosos. A guerra deixa de ser barulhenta, cheia de ataques explícitos, e passa a se tornar silenciosa, sutil, quase imperceptível. O inimigo agora trabalha com isolamento. Semeia no coração do escolhido a sensação de que ninguém o entende, de que ele está quebrado, fora de lugar. E essa sensação, quando não discernida espiritualmente, o leva a se afastar de todos, até mesmo de Deus. É nesse estágio que muitos se perdem, porque o isolamento não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. O escolhido se torna introspectivo, confuso, e começa a desconfiar até de sua própria jornada. As orações se tornam silenciosas, os jejuns solitários, e os sinais parecem se apagar. O céu parece mudo, e o inferno, astuto. Amigos se afastam, a família não compreende, e até mesmo os líderes espirituais, em muitos casos, desacreditam da intensidade de sua experiência. Mas isso não é castigo, é processo.
É a travessia pelo deserto que antecede a terra prometida. Jesus mesmo passou por isso. Antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto, sozinho, para ser tentado e fortalecido. A Bíblia está repleta de histórias de isolamento divinamente permitido. Moisés passou 40 anos no anonimato do deserto antes de ouvir Deus na sarça ardente. Elias se escondeu em uma caverna sentindo-se derrotado, até que o Espírito falou com ele, não em terremotos ou fogo, mas em um sussurro. O apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos, isolado de tudo, e foi lá que recebeu as visões mais impactantes do Apocalipse. Por isso, se você está passando por uma fase de isolamento, não se desespere. Talvez não seja rejeição, talvez seja preparação. Deus esvazia o ambiente ao redor quando deseja encher a alma por dentro. Nesse ponto, o escolhido começa a descobrir que sua guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades invisíveis. Efésios 6:12. A batalha é interna. Pensamentos de desistência, comparações, medo de fracassar, sensação de indignidade. E o mais perigoso, acreditar que está só. Mas isso é mentira. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10, no temas porque eu estou contigo, no desmaies porque eu sou tu Deus que te esfuerzo, sempre te ajudaré. Ainda que o mundo não veja, o céu inteiro acompanha a sua jornada. O isolamento é o lugar onde o guerreiro é treinado para vencer batalhas que ninguém mais entende. E quando o escolhido compreende que a solidão não é castigo, mas convite para a intimidade com Deus, algo muda dentro dele. A voz do Pai começa a se tornar mais clara. A oração já não é repetição, mas comunhão. A presença de Deus se torna alimento diário, e o coração, mesmo ferido, começa a bater em um ritmo novo, o ritmo do reino, porque os que foram rejeitados pelos homens são frequentemente os escolhidos por Deus. E quando esse entendimento floresce, o isolamento se transforma em consagração, o silêncio se torna altar, e a guerra silenciosa, um campo de revelações. E tu, has sentido que tu caminho te aleja de todos, incluso de ti mesmo? Não estás solo, talvez solo estás siendo separado para algo maior, porque lo que viene a continuación es el despertar colectivo de una generación sellada por Dios desde antes del tiempo. Chega um momento na vida do escolhido em que tudo o que antes parecia desconectado começa a fazer sentido. Cada lágrima, cada silêncio, cada visão rejeitada, cada batalha travada no secreto, tudo se encaixa como peças de um plano divino oculto por camadas de dor. É o instante sagrado em que a alma, cansada de fugir, começa a lembrar. Não lembrar com a mente, mas com o espírito. O coração pulsa diferente, os sonhos voltam com intensidade, e uma certeza silenciosa invade o interior. Fui chamado para algo que o mundo ainda não entende. É assim que começa o grande despertar dos 144.000. Um chamado coletivo, mas profundamente individual. Um selo espiritual que ativa não apenas a identidade, mas também a missão. Apocalipse 7:3-4 fala claramente sobre eles. No hagais daño a la tierra, hasta que hayamos selado los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. 144.000. Este selo não é simbólico, é real, invisível aos olhos humanos, mas visível nos reinos espirituais. São aqueles que passaram pelo fogo, foram moldados em lágrimas, e ainda assim, não negaram sua essência. Agora, Deus os reúne, não como um exército com armas humanas, mas como colunas de luz que carregam consciência celestial. A guerra que travam não é por território, é por almas. A batalha final não será vencida por força física, mas por pureza espiritual, por fé inquebrantável, por amor radical e obediência ao Espírito. O mais impressionante é que muitos desses 144.000 ainda não sabem que o são. Caminham feridos, dispersos, tentando sobreviver, mas em seus olhos há uma saudade inexplicável do céu. Em seus corações, um clamor que palavras não conseguem conter. São aqueles que sentem um chamado sem nome, uma inquietação santa que os empurra para além do sistema. Quando ouvem a palavra viva, algo em seu interior queima.
Quando oram, mesmo sem saber por quê, o céu se inclina para ouvi-los. Quando choram sozinhos, anjos são enviados para ministrar sobre suas feridas. E quando começam a despertar, sua luz começa a atrair outros. Porque a vibração de um escolhido desperto é inconfundível. O Espírito Santo está, neste exato momento, ativando esses chamados pelo mundo inteiro. De diferentes culturas, raças, idiomas. Alguns estão em prisões, outros nos desertos da alma, outros ainda escondidos nos corredores das igrejas. Mas todos compartilham o mesmo selo, o mesmo DNA espiritual, o mesmo propósito eterno: preparar o caminho para o retorno de Cristo. E não se trata de fama, nem de posição, nem de templos. Trata-se de consciência, de santidade, de restauração. Os 144.000 são chamados a viver como Jesus viveu, com compaixão, poder, humildade e verdade. São sacerdotes ocultos em corpos comuns. Mas agora, o tempo da ativação chegou. Se você sentiu que este chamado no seu interior, não o ignore. Não é imaginação. É o seu espírito despertando para a verdade que sempre esteve dentro de você. Talvez você seja um desses selados. E se for, nada poderá te deter. Nem o passado, nem as feridas, nem as opiniões alheias. Porque quando Deus ativa um escolhido, o inferno treme, e o céu se move. O tempo é agora. Os 144.000 estão se levantando. E quando eles se reunirem, o mundo sentirá um terremoto espiritual como nunca antes. Como está escrito en Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Y si este mensaje no fue una coincidencia? ¿Y si tú eres uno de esos 144.000? Ha llegado el momento de tomar tu lugar, porque agora sim, todo está pronto para a grande revelación. ¿Y tú? ¿Cuál de estas etapas has vivido en silencio sin saber que formaban parte de un llamado divino? ¿Has sentido que tu infancia, tu dolor o tus dones eran señales ocultas de algo mucho mayor? Si este mensaje tocó algo profundo en ti, no lo ignores. Comenta aquí abajo lo que más resonó en tu corazón, porque cuando compartimos nuestra historia, otras almas también despiertan. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía espiritual. Aquí no estás solo. Esta es una comunidad de llamados, de elegidos, de corazones que recuerdan quiénes son en Dios. Y si este mensaje fue una llave que abrió tu alma, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te despierte. Shalom.